En Génesis capítulo 3, versículo 10. Bueno, venimos en este estudio de Génesis de forma sistemática, ¿verdad? Cada uno de los temas, principios, enseñanzas, doctrina que vamos encontrando. Y hoy estamos en Génesis capítulo 3, versículo 10. El tema de esta tarde, hermanos, es una respuesta a medias. Así se llama. Génesis capítulo 3, versículo 10. Y ahí en pantalla voy a poner como primer versículo Génesis 3:10. Voy a suplicarles nos pongamos en pie para leer con reverencia esta fracción de la palabra del Señor, porque es palabra revelada de parte del Señor a través de su Espíritu, que instruyó, iluminó, guió a Moisés para que escribiera esto. Dice así Génesis 3:10. Y él respondió, hablando de Adán, ¿verdad? Venimos desde el viernes pasado hablando de Adán. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Lo voy a leer de nuevo y dice: y Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Señor, ayúdenos, Padre, a que no solamente le presentemos a usted como hijos suyos, como creyentes que decimos ser, Padre, no solamente le presentemos, Padre, la condición en la que estamos, en la enfermedad, la dificultad en la familia, con los hijos, Padre, no solamente, Señor, decirle que nos hemos quedado, Señor, Padre, cortos, que, Padre, el trabajo se ha dificultado, que la cosecha se ha perdido, Señor, sino que le digamos, porque lo sabemos, porque lo vivimos, nosotros, Padre, provocamos, Padre, esa ofensa hacia usted, que le digamos en lo que hemos fallado, en la parte que hemos pecado, que no solamente hagamos como Adán, que él relató su situación en el momento, pero no le dijo a usted, no le dijo que había desobedecido. Ayúdenos a mejorar esa parte en nuestras vidas. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, y a cada persona que va a escuchar este video, Señor. Padre, que cada uno de todos los que vamos a meditar en este tema podamos aprender, y no solo aprender, sino a poner por obra el consejo suyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar su asiento. Bueno, venimos que el viernes pasado veíamos que que Adán había desobedecido, Adán y Eva. Bueno, Adán lo hizo asolapadamente, ¿verdad? Como lo vimos hace 2 viernes, que Eva fue la que platicó con la serpiente, ¿verdad? La serpiente engañó a Eva, ¿verdad? Le vendió una idea, ¿verdad? Falsa, ¿verdad? Y que pareciera que es real, pero al final de la vida, al final de un periodo, nos damos cuenta que esas decisiones traen angustia a nuestras vidas, que no nos ayudan en nada. De manera que Adán estaba a la par de ella. Así vimos hace 2 viernes que Adán estaba ahí a la par de Eva, escuchando lo que la serpiente decía, y no dijo nada. No intervino, no advirtió a Eva, sino que dejó que ella comiera. Y como Adán en su razonamiento, ¿verdad? Él quizá también dudaba, ¿verdad? De por qué aquel fruto no podemos comer. Ahí lo comió, porque como vio que Eva no murió, vino y comió y desobedeció.
Ahora, vemos allá en el Nuevo Testamento que Pablo nos enseña que Eva fue engañada, pero Adán no. Adán no fue engañado, él tomó la decisión. Él decidió, y yo así lo ilustro, hermanos, que yo imagino que aquí al lado derecho estaba la orden de Dios, me lo imagino de esta manera, que aquí a un lado estaba la orden de Dios: no comerán de ese fruto. Pero al otro lado estaba Eva, que ya había comido, ya estaba caída, ella, y que no había muerto, que ella estaba viva y estaba saboreando aquel fruto, y Adán tenía que tomar una decisión porque Eva le ofreció. Y Adán, yo me lo imagino, hermanos, que volvía la vista hacia el lado donde estaba la orden de Dios de no comerlo, y estaba al otro lado Eva, que le ofrecía, y él la vio caída, pero no había muerto, y también comió. Entonces nos relata al final en el versículo 9, que una vez más bajó Dios y le dijo a Adán: ¿dónde estás? Eso lo vimos el viernes anterior. Y hoy vamos a considerar la respuesta de Adán, ¿verdad? Y leímos en el 3:10, Génesis 3:10, y respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, esta es una respuesta a medias, porque es cierto, eso le había sucedido a Adán. Él escuchó la voz de Dios, le dio miedo porque había desobedecido, y también se dio cuenta que estaba desnudo, y entonces, como él dice, se escondió. Pero no le dijo al Señor, no le dijo que había comido del fruto, que había desobedecido, no se lo dijo. Adán no mostró un arrepentimiento completo al describir las consecuencias de su pecado sin admitir su responsabilidad directa. Es decir, él contó su situación del momento, como muchos de nosotros, hermanos, como muchos de nosotros que le decimos: Señor, me quedé sin trabajo, Señor, ayúdenme. Pero no le decimos que fuimos irresponsables en el trabajo, no le decimos que le desobedecimos al jefe, no le decimos que teníamos ciertas responsabilidades y fallamos. No le decimos eso a Dios, sino simplemente: me quedé sin trabajo. ¿Qué tal si nosotros le dijésemos a Dios el escenario completo? Señor, estoy en esta situación porque yo sé que fallé en esto y en lo otro y en aquello también. El Señor, la compasión del Señor sería mayor, sería más grande, porque Él lo que busca es, el Señor desea un corazón contrito y dispuesto a confesar y a cambiar. Eso es lo que busca el Señor. Un corazón, un alma que quiera confesar que ha fallado, pero no solamente confesar, sino querer cambiar. Porque eso es el arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento es el deseo sincero de no querer hacer de nuevo aquello. El que es adúltero, el deseo sincero de no volver a ofender a su esposa. El que es fornicario, el deseo sincero de no querer violentar su propio cuerpo, de irrespetar su propio cuerpo y de fallarle al Señor. El deseo sincero de no volver a decir aquellas palabras desmedidas y que dañan a la otra persona.
Eso es lo que Dios busca. Que cada uno quiera cambiar. Así como lo hemos visto muchas veces, hermanos, que Jesús quiso venir a este mundo, como lo vimos el domingo anterior. Él quiso venir. Él quiso hacerse como uno de nosotros. Porque Él quiso morir en aquella cruz. Él quiso pagar nuestro pecado. Él quiso darnos vida eterna. Ahora Él quiere que nosotros querramos arrepentirnos. Él vino y comenzó a predicar, nos dice allá en Mateo capítulo 4, que Él andaba en las aldeas y Él decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que el Señor pide de nosotros, de usted y de mí. Lo que el Señor pide es que, como el hijo pródigo, ya lo vamos a ver más adelante, como el hijo pródigo, que Él se dio cuenta, razonó, Él se sentó, porque la Biblia dice, y volviendo en sí. Yo me lo imagino que Él estaba acabado, con hambre, cansado, con sueño, ¿no? Y Él se sentó, yo así me lo imagino, se sentó en un murito, en una piedra, y comenzó a decir lo que dice la parábola. Allá en mi casa los jornaleros están comiendo las 3 veces al día y comen el alimento que les dan, y ellos están trabajando y están recibiendo bendición. Y yo aquí muerto de hambre. Yo así me imagino que el hijo pródigo razonó, porque dice la parábola, volviendo en sí, es decir, él recapacitó y quizás se acordó que mientras mantenía dinero en su bolsa, habían amigos y amigas, y había mujeres, y había licor, quizá había droga por ahí, y como él la financiaba, tenía un montón de personas a su alrededor, y era el famoso, y todos le decían: vos sos mi amigo, y vos sos aquí el mero mero. Y se quedó sin dinero. Nadie estuvo con él, a tal grado que él tuvo que ir a buscar un trabajo y cuidar cerdos. Y vemos en la cultura hebrea que cuidar cerdos es lo más denigrante para un hebreo, para un israelita. Es lo más denigrante. Y ahí es como nosotros, hermanos, que tuvimos una vida terrible y igual, mientras tuvimos como invitar. Y yo me acuerdo, ya les he dicho que yo me acuerdo que yo no tomaba, hermano, pero cuando tenía oportunidad, yo le decía: ay, pidan otra ronda, yo otra Coca-Cola. Y mire qué duro, ¿verdad? Invitando a los otros. Hermanos, y cuando se cerraron muchas puertas, nadie conmigo, solo mi esposa, mis hijos, mi mamá y familiar, nada más, nadie de aquellos. Así es la vida del hombre. Y así me imagino, hermanos, que cuando Adán le estaba relatando a Dios, le estaba respondiendo, porque la pregunta del viernes anterior era: ¿a dónde estás? Viene Adán y le responde: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cada vez que fallamos, recordemos que la misericordia del Señor está disponible para aquellos que se acercan con sinceridad. Con sinceridad, esa es la clave, con verdadero arrepentimiento, que nos acercamos al Señor porque ya no queremos volver a hacer aquello. Adán menciona el miedo y la vergüenza como consecuencia del pecado. Reconoce su condición, pero no admite su desobediencia. No lo mencionó. Y por eso el tema de hoy es que fue una respuesta a medias. Dios, cuando nos anda buscando, no nos busca para condenarnos,
sino para reconciliarnos con Él. Su llamado a Adán en el huerto demuestra que Él quería restaurar esa comunión que habían tenido antes. Hermanos, bueno, ya conocemos el contexto, ¿verdad? Este ha sido como poner el contexto de lo que estaba sucediendo con Adán. Y nosotros, usted y yo, lo que debemos aprender de esto que estamos leyendo en Génesis es que nosotros aprendamos a no poner excusas, que seamos transparentes con el Señor, que allá en el lugar aparte, en el lugar privado, en ese lugar secreto, donde cada uno de nosotros platicamos con el Señor, allá a la 1 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, no sé a qué hora lo hace usted, ¿verdad? Cada uno tiene su tiempo, ¿verdad? Algunas veces el Señor a mí me despierta a las 3, bueno, algunas veces me despierta a las 4, allá en mi casa yo me bajo a la primera planta y ahí 10 minutos, 20 minutos, 30, depende, allí hablando con el Señor, allí decirle, Señor, lo volví a hacer, volví a fallar, Señor, y hoy, Señor, me está pasando esto, Señor, ayúdeme, ahí en el lugar secreto, pero sincero y con el deseo de no volverlo a hacer. Adán y Eva ambos intentaron justificar sus actos en lugar de asumir su responsabilidad. Porque más adelante, hermanos, en el versículo Génesis, capítulo 3, versículo 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y aquí viene que ponemos excusas, ¿verdad? Comenzamos a buscar culpable, así como lo hizo Adán. Adán viene en el versículo 12, dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No se quiso hacer responsable de la decisión que él había tomado de comer aun cuando le habían dicho que no lo hiciera. Entonces el Señor se dirigió a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Eva sabía también de la advertencia de Dios. Eva lo sabía. Nada más que se dejó engañar con juegos de palabras. Juegos de palabras, ¿verdad? Lo vimos hace 3 viernes que fueron, Dios dijo, de este árbol, de este árbol no van a comer. Y la serpiente le dijo, con que le han dicho que no coman de ningún árbol. Y ahí la confundió, la entuturotó con ese cambio de palabra. Con que te dijeron que no puedes comer de ningún árbol. Y cayó. Y ahora viene y dice ella, la serpiente me engañó y comí. Y bueno, en el 14 vemos que Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecado andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hermanos, yo estuve estudiando un par de días sobre este tema de la serpiente. Sucede que Luzbel, el que engañó a Eva, que se apoderó de la serpiente y engañó a Eva, pues era un serafín. Y bueno, ya sabíamos, ya lo hemos hablado, que un serafín es lo más cercano que está en el trono de Dios.
Está, y bueno, se llama serafín, se llama ser ardiente, o sea, son seres que están ahí con fuego en el altar, en el trono, en el lugar santísimo. Y yo cuando estaba estudiando esto y leyendo un poco sobre esto de porque en Levítico encontramos que a las serpientes aquellas que mordieron a los israelitas por su desobediencia, y aquella serpiente que Dios le mandó a Moisés a ponerle en un asta, también se llama serafín. Y eso es lo que a mí me puso ahí en el ámbito de estudiarlo, ¿verdad? De meditarlo, de razonarlo. Que cómo es que el serafín allá se llama ser ardiente, ser que están allí en el lugar más cercano de Dios, llenos de fuego del amor de Dios. Ahí estaba Luzbel. Y aquí en el Edén se fue a la serpiente, que es de los animales que más, bueno, aquí fue maldecido, pues, ¿verdad? Y que relatan o ilustran rebeldía total a Dios. Adán y Eva ambos intentaron justificar sus actos. Igual que Saúl, acuérdense, el rey Saúl, allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, voy a ponerle ahí Samuel capítulo 15, versículo 20. Dice así: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido los amalecitas. Eso es lo que dijo Saúl, pero no es eso lo que Dios le pidió a Saúl. No le dijo: anda a los amalecitas y tráeme al rey. No le dijo eso. Le dijo: mira, anda y mata a todo ser viviente, hombres, mujeres, niños, ancianos, animales. Bueno, en el primer libro de Samuel 15, 21 dice: mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Ideas que Samuel quiso mezclar con la orden de Dios. Es lo mismo que sucedió allá con Adán y Eva, que no aceptaron su responsabilidad, sino que con juegos de palabras quisieron justificar, quisieron defenderse de lo que habían hecho, cuando ellos estaban claros que no habían obedecido tal cual Dios lo había pedido. Y ahí está el secreto, hermanos. Si es que ahí está el secreto, no hay, ya nosotros que leemos la Biblia no tenemos excusa. No tenemos, usted y yo no tenemos excusa. Si fallamos es porque queremos nosotros fallar. Porque aún cuando la tentación es muy, muy fuerte, allá en Santiago el Señor nos revela que la tentación que nos llega no es tan fuerte que no la podamos resistir. Porque con la ayuda del Espíritu Santo, mire, si la clave está en haber nacido de nuevo y obedecer al Espíritu que Dios nos dio. Su Espíritu nos bautizó, entró en nosotros y nos cubrió por fuera, nos revistió de su Espíritu. Somos de su propiedad, Él tiene el control. Lo que pasa es que usted y yo no le damos el trono de nuestro corazón al Espíritu de Dios para que gobierne y nos dé las órdenes a seguir
O sí las da, pero no las obedecemos. Esto es lo que quiere el Señor. Mire, voy a ponerle ahí segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Este es el momento aquel, hermanos, cuando Natán, el profeta en el tiempo de David, llegó a donde David y le dijo, había un hombre que era muy rico, tenía muchas ovejas, y le vino una visita importante, y él fue donde el vecino y le quitó su única ovejita para darle de comer al invitado. Y Natán le dice, ¿cuál debería ser el castigo? Y viene David y dice, con gran pompa, ¿verdad? Y con gran inteligencia, lo que dice Levíticos, lo que dice allá en el Pentateuco, que pague 4 veces, que pague 4 veces lo que le quitó a aquel pobre hombre. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Y David cayó en la cuenta lo que había hecho con Betsabé y con el esposo de Betsabé, que lo mandó a matar para quitarle a la esposa y quedarse con ella. Pero David hizo algo, y aquí está en segundo de Samuel 12:13, dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso David en el Nuevo Testamento, Pablo dice que es conforme, allá en Hechos de los Apóstoles dice que es conforme al corazón de Dios. Porque David reconoció de inmediato que había pecado. Él no puso excusa. No es que dijo, ay, que yo estaba solo y necesitaba una mujercita. No, él dijo, pequé contra Jehová. Lo reconoció, fue valiente. Él le dijo, es cierto, fallé, es cierto. Y como Dios es omnisciente, que todo lo conoce, continúa el versículo y dice, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. No morirás por ese pecado. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros reconozcamos de inmediato, sin andar poniendo excusas, sin andar poniendo defensa, sin andar poniendo explicaciones. Simplemente, Señor, es cierto, Señor, yo fallé, yo me equivoqué, Señor, tomé la decisión, me dejé engañar, Señor, me dejé embaucar, Señor, me dejé llevar. De inmediato, reconocerlo. Eso es lo que el Señor quiere. Allí en el lugar secreto, donde usted habla con Dios, ahí decirle, Señor, me equivoqué. Señor, pequé contra usted. Mire el hijo pródigo, Lucas 15. El ejemplo del hijo pródigo. Si es que la palabra del Señor, hermanos, es maravillosa. Dice en el versículo 18, me levantaré. Lo que les comentaba hace un momento, el hijo pródigo volviendo en sí. Voy a retroceder un par de versículos. Dice en el Lucas 15:16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, porque él tenía tanta hambre, tanta necesidad, a pesar de que le dieron la herencia que le correspondía. El papá le dio todo lo que él iba a heredar, se lo dio y se lo gastó, lo despilfarró. Y aquí en el 16, Lucas 15:16,
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17. Y dice, y volviendo en sí. Para mí eso es clave, hermanos. Cuando a usted le está yendo demasiado malo, muy malo, o que le va mal, que no pega ni una, recapacite y examine el día anterior, la hora anterior, la semana anterior, el minuto anterior, lo que haya pasado antes, ¿qué hizo? Y dígale al Señor, perdóneme, Señor, me equivoqué, ofendí, Señor, hice esto, Señor, perdóneme. Porque el hijo pródigo eso hizo. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? En el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es el arrepentimiento, hermanos. Ya no querer volverlo a hacer, querer salir de ese fango en que uno se encuentra, en que usted y yo nos encontramos, salir de esa cadena, querer soltarnos de esa cadena del alcoholismo, del sexo libre, de la fornicación, del adulterio, del robo, de la mentira, de andar juzgando a los demás, de pensar mal de los demás, de no respetar a Dios, al Padre, al Hijo, a su Espíritu. Reconocerlo. El Señor quiere un arrepentimiento sincero y lo más pronto posible. David dijo, he pecado contra Jehová. El hijo pródigo dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque Dios busca siempre el corazón sincero. Voy a poner ahí en pantalla Salmos, libro de Salmos. Salmos. Capítulo 51. Este es un salmo de David. Versículo 17. Dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el camino, hermanos. Si usted a esta fecha todavía no se ha arrepentido de veras de cosas que hizo antes, años quizá, hagámoslo en esta noche, porque el Señor al corazón contrito y humillado no lo desprecia. Toda persona que con sinceridad, pero no remordimiento de conciencia, hermanos, porque el remordimiento de conciencia es que me sienta mal por el daño que hice, pero no me arrepiento porque lo vuelvo a hacer, y una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, décima vez lo vuelvo a hacer. No me arrepiento, no me he arrepentido, simplemente me hace sentir mal, pero lo vuelvo a hacer. Arrepentirse es no solamente sentirme mal, sino comprometerme conmigo mismo que no lo voy a volver a hacer, y esforzarme y pedirle la ayuda al Señor que me dé fuerza al momento de la tentación, al momento que me dicen, aquí hay un vaso con licor, aquí hay una cerveza, aquí alguien, una mujercita o un hombre que va y le insinúa y dice, mira, vámonos y disfrutemos. Decirle no ahí, que nos dé fuerza. Eso es arrepentirse. Porque si lo volvemos a hacer y cedemos y la próxima vez lo voy a hacer, no está arrepentido. Y acuérdense lo que les dije hace un par de domingos, hermanos. Dice en Juan 1:12,
Juan capítulo 1, versículo 12 del Evangelio de Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero en el versículo 13 dice, los cuales, o sea, esos hijos de Dios, los cuales, o sea, esa potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales en el versículo 13 no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De manera, hermanos, que lo que hablábamos hace un par de domingos es que Dios, depende de Dios darle la nueva criatura a la que nos habla el Evangelio. La nueva criatura. Esa criatura la da Dios, y a Dios nadie le puede engañar. De manera que lo que yo interpreto, hermanos, acá es que Dios se la va a dar a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, pero que de veras se han arrepentido. Porque a Dios nadie lo engaña. El que de veras se ha arrepentido, a Él le da la nueva criatura. Y Jesús bien lo dijo: lo que mi Padre pone en mi mano, nadie me lo arrebata. De manera que Dios nunca se va a equivocar, hermanos. Cuando usted y yo hemos nacido de nuevo y hemos creído y nos hemos arrepentido y estamos esforzándonos por no volver a hacer aquello de donde el Señor nos sacó, es porque Dios vio nuestro arrepentimiento y nos deposita en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Y ahí estamos seguros, y la salvación depende de la que Él hace, de la obra que Él hizo. No depende de usted ni de mí, sino que de Él. Eso esperaba Dios de Adán y Eva, que Él les fuera sincero en su respuesta. Aprendamos la lección. Aprendamos que Dios desea un corazón sincero. Que Dios desea que nos arrepintamos de veras y que luchemos contra esas debilidades, esas cadenas, ese fango cenagoso, esas tinieblas donde hemos vivido, que una vez que Él nos sacó de ahí, que no deseemos volver. Eso es lo que Él quiere, que no deseemos volver, que nos olvidemos de aquel supuesto deleite, de aquel supuesto alegría, que no olvidemos de aquello, porque el gozo de Él es eterno y es grande y es maravilloso. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este conjunto de versículos que usted nos regaló hoy para esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque hemos, Padre, conocido, Señor, las realidades del ser humano. Padre, que quiere justificarse contando lo que le está sucediendo, pero no dice lo que lo provocó, cuando sí lo sabemos. Señor, usted quiere que reaccionemos con prontitud a aceptar que de verdad hemos fallado, y usted nos tiende la mano y nos ayuda, porque usted no desprecia, no desecha un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón sincero. Gracias, Señor. Ayúdenos junto a mis hermanos y aquel, Señor, que aún no ha recibido a Jesús en su corazón y quiere hacerlo, y lo ha meditado y ha razonado y está convencido de que necesita a Jesús. Haga la oración conmigo y diga: Señor Jesús, reconozco que mi vida va de mal en peor, que no puedo
No logro salir de esta cadena, de esta oscuridad, de esta tiniebla, de este deseo que no trae nada bueno. No lo logro. Me he esforzado, he hecho intentos, pero no lo logro. Señor, necesito de usted. Limpie mi vida, limpie mi corazón. Ayúdeme, Señor. Guíeme a una iglesia donde se predique la doctrina de Jesús, la doctrina del Evangelio, y que yo pueda, Señor, aprender de Jesús, entregarme a Jesús. Dígale usted: yo te recibo en mi corazón, reconozco que soy pecador, reconozco que no puedo con mi vida. Señor, gracias por morir en aquella cruz, por regalarme vida eterna, y que en este día yo creo en usted, yo creo en su palabra, yo creo en lo que ha hecho usted, esa obra, porque ese castigo era mío, esas espinas eran para mí, esos látigos, esos latigazos eran para mí. Señor, ayúdeme y recíbame.